Bienvenido a la serie de Diálogos Teológicos Fundamentales por el Dr. Deida. Las historias y enseñanzas bíblicas son mejor entendidas y aprendidas cuando están presentadas por medio de diálogos. Así que nuestro objetivo es que los oyentes puedan aprender cómo la verdad bíblica se combina con la vida práctica y ordinaria. Dedicaremos una parte importante a la exégesis de Romanos 8 a 9, Efesios 1 y 1 de Pedro 1, analizando términos griegos como prognosis, presciencia, eklégome, eklegomai, escoger, y proorizo, predestinar. Además, compararemos las interpretaciones de Jacobo Arminio, John Wesley, H. Orton Wiley, Thomas C. Oden y Roger Olson, con las de Juan Calvino, Jonathan Edwards y Louis Berkhoff, para que los estudiantes comprendan con rigor las fortalezas y diferencias de cada enfoque. Bienvenidos a esta sección de la soteriología wesleyana. En la sesión anterior, aprendimos que la gracia preveniente constituye el fundamento de toda la salvación. Descubrimos que Dios siempre toma la iniciativa y que ningún pecador puede acercarse a Cristo sin la obra previa del Espíritu Santo. Hoy avanzaremos hacia una de las doctrinas más debatidas de la historia de la Iglesia: la elección, la presciencia de Dios, la unión con Cristo y la libertad humana. Y quiero comenzar aclarando algo muy importante. Muchos creen que el arminianismo niega la predestinación. Eso no es cierto. Otros piensan que el arminianismo rechaza la elección. Eso tampoco es cierto. La verdadera pregunta nunca ha sido, ¿existe la elección? La verdadera pregunta es, ¿cómo elige Dios? Un error frecuente. Durante siglos el debate ha sido presentado como si hubiera solamente dos opciones. Primera, Dios lo decide absolutamente todo. Segunda, el hombre decide absolutamente todo. La Biblia no enseña ninguno de esos extremos. Toda la Escritura mantiene dos verdades al mismo tiempo. Dios es absolutamente soberano y el ser humano es verdaderamente responsable. Nuestro desafío consiste en comprender cómo ambas verdades pueden coexistir. ¿Qué significa elegir? Cuando la Biblia dice que Dios elige, ¿qué significa exactamente? Excelente pregunta. El verbo griego más utilizado es eklégome, eklegomai, que significa escoger, seleccionar, elegir para un propósito. La Biblia utiliza esta palabra para muchas clases de elecciones. Por ejemplo, Israel fue escogido como nación. Moisés fue escogido como libertador. David fue escogido como rey. Los 12 fueron escogidos como apóstoles. Cristo fue escogido como el siervo del Señor. La palabra no siempre habla de salvación individual. Con frecuencia describe una elección para cumplir un propósito dentro del plan redentor. El centro de toda elección. Aquí encontramos el primer principio wesleyano. La Biblia enseña que el elegido por excelencia es Jesucristo. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Pedro afirma lo mismo. Cristo es la piedra escogida por Dios. Por esa razón, el Nuevo Testamento dice repetidamente, en Cristo. Entonces, ¿el objeto principal de la elección no somos nosotros? Exactamente. Cristo es el elegido. Nosotros participamos de esa elección al estar unidos a Él mediante la fe. Leamos Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Observemos cuidadosamente una expresión en Él. Los reformados interpretan este pasaje como una elección individual y eterna de personas específicas. La tradición wesleyana observa que Pablo repite más de 10 veces expresiones como en Cristo, en Él, en el amado. Esto sugiere que Cristo constituye la esfera donde ocurre la elección. ¿Eso significa que Dios no eligió personas? No. Significa que Dios determinó desde la eternidad que todos los que estuvieran unidos a Cristo participarían de las bendiciones de la salvación. La elección es profundamente cristocéntrica.
no comienza con individuos aislados, comienza con Cristo. La presciencia. Romanos 8 utiliza otra palabra importante. A los que antes conoció, ¿qué significa exactamente? Excelente observación. El término griego es prognosis, y el verbo correspondiente es proginosko. Literalmente significa conocer de antemano. Aquí aparece una diferencia importante entre ambas tradiciones. Interpretación reformada. Muchos teólogos reformados afirman que conocer en este contexto equivale a amar previamente o escoger previamente. Desde esta lectura, Romanos 8 no habla simplemente del conocimiento anticipado de Dios. Habla de su decisión eterna de amar salvífica ciertas personas. Interpretación wesleyana. La tradición wesleyana responde que Dios posee una omnisciencia perfecta. Él conoce todas las decisiones libres sin causarlas. Cuando Pablo afirma a los que antes conoció, está diciendo que Dios sabía perfectamente quién respondería con fe a la gracia preveniente. La presciencia no obliga, no determina, simplemente conoce perfectamente. Una ilustración. ¿Puede explicar eso con un ejemplo? Imaginemos que un maestro conoce muy bien a sus alumnos. Antes del examen, sabe quién probablemente estudiará y quién no. Su conocimiento no obliga a nadie. Simplemente conoce a sus estudiantes. Ahora llevemos la ilustración a un nivel infinitamente superior. Dios conoce perfectamente todas las decisiones humanas desde la eternidad. Pero conocer una decisión no significa causarla. Una objeción. Pero si Dios ya sabe lo que haré, ¿realmente soy libre? Esta ha sido una discusión filosófica durante siglos. La tradición wesleyana responde distinguiendo entre certeza y causalidad. El conocimiento divino hace que un acontecimiento sea cierto, pero no es la causa del acontecimiento. Dios sabe lo que libremente escogeremos, no porque nos obligue, sino porque su conocimiento es perfecto. Llegamos al capítulo más discutido. Romanos 9. ¿Cómo interpreta este texto la tradición wesleyana? Primero debemos recordar el contexto. Pablo está respondiendo a una pregunta. Si Israel era el pueblo escogido, ¿por qué tantos judíos rechazaron al Mesías? Romanos 9 a 11 responde precisamente a esa inquietud. Jacob y Esaú. ¿Qué ocurre con Jacob y Esaú? Muchos leen este texto como si Pablo estuviera hablando únicamente de la salvación eterna de dos individuos. Pero observemos el contexto del Génesis. La profecía dice, el mayor servirá al menor. Eso ocurrió con dos pueblos, Israel y Edom. Pablo utiliza este ejemplo para demostrar que Dios tiene libertad para escoger los instrumentos mediante los cuales desarrollará su plan redentor. El tema principal es la historia de la redención. Faraón. ¿Y Faraón? El texto dice que Dios endureció su corazón. Pero Éxodo también afirma repetidamente que Faraón endureció primero su propio corazón. La interpretación wesleyana sostiene que Dios confirmó judicialmente una decisión persistente del rey. No fue un endurecimiento arbitrario, fue un acto de juicio. La elección corporativa. Explíquenos el concepto de elección corporativa. Con mucho gusto. En el Antiguo Testamento, Dios escogía pueblos, no solamente individuos. Israel fue escogido como nación. En el Nuevo Testamento ocurre algo semejante. La Iglesia constituye el pueblo escogido de Dios. Quienes creen en Cristo pasan a formar parte del pueblo elegido. La elección corporativa no elimina la respuesta individual. Cada persona debe entrar personalmente mediante la fe. Juan Wesley. ¿Cómo resumía Wesley esta doctrina? Wesley afirmaba que la elección
nunca contradice el amor universal de Dios. Dios desea sinceramente la salvación de todos. Por eso, ofrece gracia suficiente a toda la humanidad. La elección jamás puede entenderse de manera que haga imposible la salvación de quienes desean venir a Cristo. H. Orton Wiley. ¿Qué añade Wiley? Wiley insiste en que la elección siempre debe interpretarse a la luz del carácter de Dios. Dios es perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente amoroso. Cualquier interpretación de la predestinación debe armonizar con esos atributos. Aplicación pastoral. ¿Cómo ayuda esta doctrina en el ministerio? Nos libera de dos errores: el orgullo, porque toda salvación comienza con Dios, y la desesperanza, porque podemos anunciar el Evangelio a toda persona, sabiendo que Dios desea reconciliar al mundo consigo mismo. Nunca debemos mirar a alguien pensando, tal vez Dios nunca quiso salvarlo. La misión de la Iglesia consiste en proclamar el Evangelio a todos. Reflexión final. La elección bíblica no fue dada para alimentar especulaciones, sino para producir adoración. Pablo no termina Romanos 9 a 11 con una discusión interminable. Termina diciendo, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios». La doctrina debe conducirnos a la humildad y a la alabanza. Comparación doctrinal. Tema calvinismo, wesleyanismo, arminianismo. Base de la elección para el calvinismo. Decreto soberano e incondicional de Dios. Base de la elección para el arminianismo. En Cristo, conforme a la presciencia divina y la respuesta de fe posibilitada por la gracia. Centro de la elección para el calvinismo. Individuos elegidos por decreto eterno. Para el arminianismo, Cristo es el elegido. Los creyentes participan de esa elección al unirse a Él. Para el calvinismo, Romanos 8:29. Conocer equivale a amar o escoger previamente. Para el arminianismo, conocer expresa la presciencia perfecta de Dios sobre quienes responderán a la gracia. Para el calvinismo, Romanos 9. Elección individual para salvación. Para el arminianismo, principalmente elección histórica y corporativa para el cumplimiento del plan redentor. Para el calvinismo, Efesios 1. Predestinación individual desde la eternidad. Para el arminianismo, elección corporativa en Cristo, aplicada individualmente por la fe. Preguntas para discusión. ¿Qué significa realmente el verbo eklegome, eklegomai, en el Nuevo Testamento? ¿Por qué es importante afirmar que Cristo es el elegido por excelencia? ¿Cómo entiende el arminianismo la presciencia de Dios? ¿Qué diferencias existen entre la interpretación reformada y la wesleyana de Romanos 9? ¿Qué es la elección corporativa y cómo se relaciona con la decisión individual de creer? ¿Cómo fortalece esta doctrina la evangelización y las misiones? ¿De qué manera la doctrina de la elección debe fomentar la humildad y no el orgullo? Bibliografía recomendada. Jacobo Arminio, Declaración de Sentimientos. John Wesley, Predestination Calmly Considered. H. Orton Wiley, Teología Cristiana, Tomo 2. Thomas C. Oden, The Transforming Power of Grace. Roger E. Olson, Arminian Theology, Myths and Realities. E. Howard Marshall, Kept by the Power of God. Para el diálogo sobre perseverancia y elección. Los diálogos teológicos fundamentales son publicados semanalmente por el Dr. Daniel Deida. El objetivo principal es que ustedes puedan conocer mejor a Dios, fomenten una disciplina teológica de estudio y desarrollen una vida práctica espiritual semejante a Cristo.